Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 138. Quiero leer un versículo para darle paso simplemente a un pensamiento que quiero dejarle esta noche con respecto a algo que puede traer confusiones, en el sentido de que mucha gente no lo entiende de manera quizás bíblica, ¿no? Quizás tienen un concepto errado sobre lo que es justamente lo que vamos a hablar hoy, que es sobre la humildad. Porque a veces el hecho de hablar de humildad, mucha gente dice, bueno, yo soy humilde y el concepto de humildad es simplemente un concepto errado, porque simplemente nosotros pensamos que humildad es vivir de una manera negativa ante nuestra propia vida, ¿no? Negarnos nosotros mismos a un montón de cosas. Y la Biblia habla sobre algunas cosas que nos van a mostrar que a veces hay confusión en torno al concepto de la humildad. Pero dice así el Salmo 38, el verso 6: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Diga conmigo, al altivo mira de lejos. El altivo tiene una distancia con Dios, no dice que lo mira de lejos. Es como que a Dios mucho le gusta la gente altiva, ¿no? No estoy hablando de alta autoestima, estoy hablando de altivez, que son dos cosas distintas. La gente confunde altivez con autoestima. Yo tengo autoestima, sí, yo también, pero no quiere decir que sea altivo con eso. El altivo es el que mira a los demás por encima del hombro, es el que mira y que se cree superior por encima del término medio de las personas, que se cree superior por encima de los demás, ¿no? Tiene un grado de altivez. Pero a veces la humildad, yo entendí que en algunos casos a mucha gente la asocia con el silencio, la sumisión, ¿no es cierto? Y con los pensamientos de insuficiencia. Y yo creo que no es así tampoco, ¿no? Entonces, hay cosas que son necesarias que podamos entender. Y yo anoté 4 puntos bíblicos que nos pueden clarificar un poco lo que significa realmente la palabra humildad, o qué se puede saber acerca de la humildad. Primero, que la humildad significa subordinarse. No es una palabra fuerte, subordinarse, pero no arrastrarse. Subordinarse es ponerse bajo las órdenes de. Yo me subordino bajo la orden del Espíritu Santo, y usted también, bajo la orden de Dios. Subordinarse es que yo y usted sabemos acatar las órdenes y aceptamos las correcciones. Gracias, papá. Subordinarse es que yo sé que hay alguien que viene y puede hablarme de algo que me está pasando y yo no voy a negarlo, voy a aceptarlo, voy a aceptar el consejo, voy a aceptar aquello que se me dice con humildad, ¿no? Porque humildad y subordinarse van de la mano. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Entonces, la palabra de Dios justamente nos habla, nos dice que debemos subordinarnos, ¿no es cierto? Que de alguna manera tenemos que estar subordinados bajo la mano de Dios. En 1 de Pedro capítulo 5, verso 5 dice: igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Cuántos dicen amén? Dios, ¿qué hace con los soberbios? Se resiste. Dios resiste la oración de un soberbio, Dios resiste el clamor de un soberbio, Dios resiste, ¿no es cierto?, hasta, qué sé yo, la canción de un soberbio. Porque Dios lo resiste, ¿no? Porque mucha gente no tiene en cuenta esto. Entonces acá te dice el apóstol Pedro,
Igualmente jóvenes están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, que no quiere decir que seamos esclavizados, no quiere decir que usted esté esclavizado a nadie, simplemente lo que está hablando la palabra es que usted tendrá que de alguna manera entender que habrá cosas que va a tener que aceptar cuando su mente no las quiere aceptar, cuando su carne no las quiere aceptar. Hola. ¿Cuántos saben que la carne se resiste a obedecer? Lo saben, vamos. La carne se resiste. La carne es débil. Claro. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Debemos revestirnos, como dice la palabra, de humildad para crear paz y unión con los demás. O sea, ¿por qué le digo esto? Porque a veces la discordia no viene en el sentido de la envidia o el celo solamente. La discordia viene en la no aceptación de un consejo. Porque lo primero que uno va a pensar es, ¿y vos quién sos para aconsejar? Ahora, la pregunta sería al revés, ¿y por qué no te van a aconsejar? ¿Por qué no aceptar un consejo? ¿Por qué no aceptar que alguien te aconseje? No, porque yo sé manejar ciertas cosas de mi vida, y si en ese momento, como decimos comúnmente, se nos escapó la tortuga, porque a todos nosotros alguna vez se nos escapó la tortuga, ¿o no? Que éramos tan lúcidos, éramos tan vivos, tan así, tan iluminados, y un día vimos que se fue la tortuga. Y hoy por hoy lo que necesitamos, justamente necesitamos es aceptar el consejo, aceptar ese consejo sabio, aceptar eso que necesitamos, pero con humildad. No diciéndole al otro, está bien, gracias, lo voy a tomar, voy a estar orando. Mentira. A veces eso ni lo escuchamos. No, tenemos que entender que subordinarnos es la plena aceptación también que tenemos nosotros de aceptar el consejo de los demás, que tenemos la plena aceptación de aceptar el consejo de otro. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Porque usted me puede decir, pero yo tengo la guía de Dios, está bien, hermano, lo felicito. Pero hay veces que alguien va a venir con muy buena intención a decirte, mira, me parece que esto no está bien. ¿Y sabe qué vamos a tener que hacer? Aceptar. Porque si no está bien, no está bien. Hola. Claro. Usted, mire, yo me pongo a veces a pensar que a un cristiano realmente se lo conoce cuando alguien le dice algo que no le gusta. Entonces ahí usted ve la reacción. Y la reacción muchas veces de algunos es enojarse, ofenderse, porque hubo un consejo que no le gustó. Porque mucha gente tiene el pensamiento, ¿no?, ideal, el pensamiento ideal y fantasioso de que en la iglesia el pastor te va a decir siempre palabras que te van a gustar, o palabras que te van a ayudar, o palabras que te van a caer bien, ¿viste? Como, wow, Dios te va a bendecir. O sea, sería maravilloso que desde aquí nosotros pudiéramos decirle todas las veces que usted viene, Dios lo va a bendecir, aunque se lo decimos, pero en realidad a veces también tenemos que ser conscientes de que Dios nos manda que una palabra que nos vaya a direccionar, y a veces direccionarte implicará meter cierta presión sobre nuestra vida para que podamos caminar como corresponde. Y mucha gente no le gusta, entonces dice, no, el pastor me habló mal, aunque quizás no lo hizo, el pastor no dijo lo que debía, el pastor se pasó de la raya, el pastor ya no está hablando lo que estaba hablando antes. ¿Por qué? Porque simplemente dimos un consejo que la persona no quería escuchar. Diga conmigo rápido, a mí no me pasa.
Como siempre digo yo, acá no pasa en otros lados, en otras latitudes. ¿No? Claro. Tampoco hay que tener la mentalidad que le pasa a mucha gente, ¿no? Que nuestras propias opiniones y pensamientos siempre son los mejores. Que no es verdad. Pero a veces actuamos de esa manera, ¿no? Entonces, justamente el pensar así, el tratar de entender de esa manera no nos lleva a progresar, nos lleva a retroceder. Porque si yo estoy pensando todo el tiempo que mis pensamientos son mejores que los de él, no estoy colaborando para nada. No estoy progresando tampoco para nada. Lo que estoy haciendo es teniendo un retroceso en mi vida, ¿no? Entonces, ser sumisos y humildes, como yo decía antes, no significa de ninguna manera que debemos ceder ante otras personas. O sea, a ver, yo le vuelvo a reiterar lo que dije al principio. Ser sumisos y humildes no tiene que ver con que usted se deje pisar la cabeza, ¿entiende? Se deje engañar, se deje pisotear, deje que su vida sea puesta en un lugar de inferioridad. No, eso no es humildad, eso no es sumisión, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que entender que hay cosas que tienen que ser claras en nuestra vida. Y usted puede aceptar el consejo, puede aceptar una orden, puede aceptar lo que sea, pero ojo, siempre dentro del marco del respeto. Usted debe hacerse respetar, por quien sea un patrón, sea el dueño de una empresa, sea el presidente de lo que sea, debe actuar con respeto hacia su persona. ¿Por qué? Porque usted es merecedor y merecedora del respeto, así como usted respeta a los demás, ¿entiende? Entonces, usted puede ser obediente en su trabajo, puede ser una persona eficiente en su trabajo, pero usted debe entender que siempre usted va a aceptar las cosas dentro del marco del respeto. Y si no es así, usted va a tener que aclarar que a usted debe respetar. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Por eso dice la palabra de Dios en 1 Corintios, el apóstol Pablo fue muy claro cuando dijo: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. 1 Corintios capítulo 7, 23. Y también dice en Gálatas 1: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Entiende? Si bien es importante, como yo decía recién, aceptar las órdenes, acatar las órdenes, ¿no es cierto? Usted no está para aceptar las locuras de los demás. Yo le dije muchas veces a usted, y se lo dije muchas veces predicando, usted no está obligado ni a mentir por otro, ni a robar por otro, ni a engañar por otro, ¿no es cierto? Nadie lo puede obligar a usted a robar, nadie lo puede obligar a usted a mentir, nadie lo puede obligar a usted a falsear, nadie lo puede obligar a usted a hacer las cosas ilegales. ¿Cuántos lo saben eso? Y esto es lo que significa lo que estamos hablando. Mucha gente va a querer poner tu vida en una posición de ilegalidad delante de Dios y usted no lo debe permitir. Porque muchas veces la gente con la cuestión de que, bueno, yo tengo que cuidar mi trabajo, tengo que cuidar lo que tengo que cuidar lo que me dieron hasta ahora, entonces tengo que obedecer todo lo que me dicen. No, no es verdad. Eso no es subordinación, eso es esclavitud. Porque si usted va a la historia, los esclavos hacían eso. Y acá dice bien claro que yo no me puedo hacer esclavo de los hombres. O sea, no puedo estar bajo la esclavitud, bajo el mandato esclavizante de nadie. ¿Entiende lo que estamos hablando? Entonces, uno puede ser humilde, puede ser sumiso, puede ser subordinado, puede ser una persona que actúa con madurez en las cosas que tiene que actuar, pero ojo, nadie puede obligarlo a usted a hacer lo que no corresponde. ¿Está bien? Entonces debemos temerle a Dios y guardar su palabra, ¿no? Entonces nuestro enfoque, ¿cuál debe ser? Humillarnos bajo la voluntad de Dios y vivir y mantenernos ocupados en guardar sus preceptos, como dice la palabra. O sea, no es otra cosa. Cada vez que usted
sabe entender esto, va a guardar los preceptos de Dios. O sea, ¿qué va a hacer usted? Va a empezar a darse cuenta que cuando Dios le habló algo a usted, es muy diferente quizás a lo que la gente del mundo, que la gente que no tiene a Dios está haciendo. Entonces muchas veces usted va a entrar en la comparación, porque hoy por hoy la gente habla de normalidad. Esto es normal, esto lo hace todo el mundo, esto es mejor, esto es peor. Pero ¿sabe una cosa? El que tiene la verdad para nuestra vida es este libro, llamado Palabra de Dios. Cuando usted sabe, entiende lo que dice este libro, usted no va a necesitar consultar a nadie que no sepa, porque ya sabe lo que dice este libro. Y si este libro te dice que no, por más que el mundo hable de moda, por más que el mundo hable de igualdad, por más que el mundo hable de lo que hable, ya Dios te dijo que no. Sí, porque Dios. Y entonces nadie dentro de este libro, dentro, como yo digo siempre, dentro del marco de la ley, que es este libro, ¿no es cierto? Nadie te puede obligar a hacer lo que no corresponde. Por eso usted tiene que guardar los mandamientos o guardar los preceptos, como decimos siempre, y no tratar tanto de satisfacer las exigencias y expectativas humanas. Porque yo siempre digo que por más que usted trate de agradar a todo el mundo, nunca lo va a lograr. Siempre va a haber alguien que a usted no le agrade, o por lo menos no quiero decir que usted se haga desagradable ante la gente, pero quiero decir que a veces tenemos que aprender que nuestro objetivo principal es agradar a Dios. Y yo estoy seguro que si usted agrada a Dios, agradará a la gente. ¿No? Dice la palabra de Dios que Jesús, dice que Jesús tenía gracia para Dios y para con los hombres. Y eso es una constante. O sea, cuando usted cae en gracia, le cae gracia a Dios, o está bajo la gracia de Dios, usted camina bajo la gracia de Dios, seguramente le va a caer bien a la gente. ¿Por qué? Y porque usted tiene un corazón diferente, una mentalidad diferente, una visión diferente. Porque ¿cuáles son las personas que justamente en este mundo son las que marcan una diferencia? La gente que piensa diferente, que actúa diferente. ¿No es cierto? Hoy por hoy, alguien encuentra una billetera con lo que tenga, 10, 20 mil pesos, y hoy es noticia en todo el planeta. Aparece hasta en los diarios de China. Devolvió una billetera con 20.000 pesos. ¿Viste? Y ahí aparece la señora o el señor, fotos de carnet, ¿viste? Con cara de asustado. Le hacen reportaje, 200 personas le meten un micrófono porque simplemente, diga conmigo, hizo lo que tenía que hacer. ¿Se da cuenta que están muy desvalorizados los valores, vale la redundancia? ¿Por qué? Y porque claro, en el mundo no es común. En el mundo es bastante, si alguien encuentra 20.000 pesos en una billetera, ni la billetera te devuelve. Ni los documentos. Yo una vez perdí todo mi no perdí, pero sacaron de adentro del auto. Un portadocumento con todo mi documento, tarjeta de crédito, todo, registro, todo. Me pedían rescate. Me pidieron rescate. Me tenían secuestrado el portadocumentos como si fuera un hijo. Me pidieron rescate. Encontraron un número de teléfono, ese número de teléfono me llamaron a esa persona que era una persona de mi familia. La persona de mi familia me llama a mí y me dice, che, sí, perdí. Lo tiene una persona, me dice que lo llame. Me dio un número y me dice, yo tengo su portadocumento. ¿Y sabe qué me dijo? Alegremente me dijo, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Yo no entendí el asunto, pues yo dije, viste como... Yo le pregunté a mi esposa, me dijo tal cosa, y quiere plata, me dice, ¿qué va a querer? Jabón. ¿Se da cuenta? Lo común sería verlo de vuelta. Sí, él me lo sacó dentro del auto, ¿qué se piensa?
¿Se da cuenta que a veces las cosas más comunes se hacen como muy extrañas? Porque el mundo vive así. ¿Para cuáles son las personas que marcan la diferencia? Las que hacen lo contrario. Entonces, como decíamos recién, usted puede vivir siendo humilde, ¿no es cierto?, consciente de la humildad, ser una persona que sabe aceptar las órdenes, los consejos y todo lo demás, pero sin dejarse pisotear. Nada ni nadie lo puede obligar a usted a hacer las cosas incorrectamente fuera de Dios. Nada ni nadie puede decirle a usted que haga tal cosa si no va a perder su trabajo o va a perder lo que sea. No. Dios va a intervenir. Amén. Dios va a intervenir. Amén. ¿Entiende? Dios va a intervenir. Amén. A ver, segundo, la humildad significa que no somos gente ni silenciosa ni pasiva. A ver, dice la palabra de Dios. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 3 dice: vuestro atavío no sea el externo, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que de grande estima delante de Dios. Quiere que los cristianos tengan un espíritu afable y apacible. Está bueno, ¿no? O sea, que seamos humildes y tranquilos en nuestro hombre interior, de modo que podamos saber escuchar la voz del Espíritu Santo. Diga conmigo, debemos aprender a escuchar al Espíritu de Dios. O sea, el Espíritu Santo va a hablar a tu corazón todo el día o va a hablarte en los momentos que estás necesitando, pero tienes que aprender a escuchar. Para eso tienes que tener un espíritu afable y apacible. Que no significa ser personas pasivas, no significa no hacer nada, ¿viste? Porque a veces la gente asocia humildes con no meterse en problemas, no hacer nada, estar tranquilos. No. Dios, cuando nos habla en su palabra, muchas veces que habla de creer, nos habla también de accionar. Si usted va a la raíz etimológica de la palabra creer tiene una raíz etimológica que es la palabra accionar también. Creer, el que cree acciona, el que cree hace, el que cree en Dios da paso de fe, el que cree en Dios son personas que le creen realmente a Dios, que le creen espiritualmente a Dios. No las personas que van a la iglesia tradicional diciendo que le creen a Dios, o las personas que van a alguna localidad del oeste a llevar agua bendita y esas cosas. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de verdaderos creyentes, personas que creen en el Espíritu y en verdad, que creen, que están motivados por la creencia. Son personas que hacen, son personas que le creen a Dios y caminan, no son personas pasivas, pero son personas que le creen a Dios y caminan en esa humildad de saber de que Dios los acompaña, de saber que Dios está con ellos, de saber que el paso que van a dar, aunque sea difícil, Dios lo va a acompañar. ¿Cuánto dice amén? Por eso dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Y qué dice después? ¿Se acuerdan? ¿Quién lo arrebata? ¿Quién lo arrebata? Los violentos. Yo leí esto y una vez un hermano me dijo, salió por ahí, estaba sentado, me dice, no, pastor, los valientes, no los violentos. La Biblia no dice los valientes, dice los violentos. Ahora, ¿por qué habla de violentos? Es una palabra que en estos tiempos está tan de moda. ¿Por qué habla de violentos? Porque el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos necesitan accionar. Los violentos son aquellos que son decididos. Personas que son decididas, arrojadas. Personas que saben dar un paso de fe en medio de las circunstancias. Por eso dice, y los violentos lo arrebatan. Aquellos que quieran arrebatar el reino de los cielos van a tener que usar una fuerza fuera de lo común en el aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque hay oposición. La oposición de parte de quién viene, del enemigo. El enemigo siempre tratará de oponerse a tu progreso, siempre tratará de oponerse a tu bendición, a tu paz familiar, a todo lo bueno que te pueda pasar. Eso es la violencia
iglesia que dice el reino de los cielos, que sufre el reino de los cielos desde el principio. Ahora, ¿quiénes arrebatan el reino de los cielos? Los violentos, los que dan un paso de fe, los que se atreven, los atrevidos, en el buen sentido de la palabra. Los que se atreven a penetrar en el cielo, a buscar lo que les corresponde, ¿no? Entonces, debemos entender entonces que la vida con Dios, podemos ser humildes, pero no tenemos que ser pasivos. Si hay algo que el enemigo trata de hacer a la gente, es decirle, no, vos querés ser humilde, tenés que ser pasivo, no hagas nada, esperá. Esperá. ¿Viste? Entonces la gente espera. Como decía mi abuela, y el que espera, desespera. Se la pasan esperando, ¿viste? Y la impaciencia los va carcomiendo por dentro. La ansiedad los va carcomiendo por dentro. ¿No? ¿Por qué? Porque no están haciendo nada. Porque hay algo que les dijo, no, vos tenés que esperar. Tenés que esperar que Dios va a arreglar todo. Está bien, nadie dice que Dios no va a arreglar todo. O nadie dice que Dios no te va a ayudar. Pero que nosotros tenemos que actuar espiritualmente, tenemos que actuar. Que nosotros tenemos que dar un paso de fe, tenemos que dar. Que nosotros tenemos que actuar bajo la premisa de que aquello que está en el cielo, las cosas que nos pertenecen, las tenemos que ir a arrebatar nosotros. Porque son cosas espirituales. Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos hay muchas cosas espirituales que nosotros tenemos que ir a buscar, ¿no es cierto? Entonces, si usted es una persona espiritual que sabe entender lo que es el camino de Dios hacia las cosas de Dios, tenemos que aprender que vamos a tener que aplicar presión espiritual, hermano. A veces no va a ser sencillo, vas a tener que orar y vas a tener que orar y vas a tener que pelear espiritualmente porque habrá oposición, porque habrá algo que se quiera oponer en tu vida, en tu mente va a haber un pensamiento que te va a decir es imposible que lo logres, en tu corazón van a aparecer pensamientos que te dicen para qué seguir luchando si esto no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque no ves ninguna solución, pero ¿sabe qué hacemos ante eso? Hacemos como los corredores, renovamos el aire y seguimos peleando, y seguimos luchando, y seguimos avanzando. ¿Por qué? Porque no somos pasivos, somos humildes, aceptamos la voluntad de Dios, pero no somos pasivos, hacemos lo que corresponde, hacemos lo que dice la palabra, hacemos lo que dice Dios. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Claro. Claro. Nada a tu mente, a tu corazón va a afectarte si tú no le das permiso. Dios. ¿Entiendes? Dios. Entonces no le des permiso al pensamiento negativo. No le dé permiso al sentimiento de imposibilidad. No le dé permiso si usted permite y no permite. ¿No dice la palabra de Dios que Dios nos dio poder para atar y desatar? Amén. Todo lo que atares aquí en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares aquí en la tierra será desatado en los cielos. ¿Dónde dice la palabra que empieza aquí en la tierra? Aquí en la tierra comienza con nosotros tenemos autoridad para atar y desatar. Por eso ate lo que usted necesita atar y desate lo que necesita desatar. No esté esperando que venga alguien que le toque, que le unja, que le diga, que le proclame, que le declare, qué sé yo. No hay tiempo. El Señor viene pronto. Agua. ¿Qué quería? Aliso chupano. No hay tiempo. Este año voy a empezar con todo, voy a empezar orando, voy a empezar. ¿Viste? Llama 13, ya hay muchos que ni empezaron todavía. ¿Cuándo van a empezar? Porque hay pensamientos que dicen, no hagas nada, Dios lo hace todo. Dios está contigo, Dios te va a arreglar todo. Y no hace todo, ¿sabes por qué? Porque está esperando nuestro paso de fe. Amén. Sí, Señor. Ah. Vamos a traer. ¿Sabe qué dice? Miren,
en Romanos capítulo 12, versículo 11. ¿Sabe qué dice? Hay un versículo que me gusta mucho. Dice, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Interesante. Y fervientes en el espíritu. ¿Sabe qué significa fervientes en el espíritu? Haga de cuenta que usted se sentó en una olla de agua hirviendo. Así nomás te lo digo. ¿Viste? Salí volando. Fervientes, bien encendido significa. Bien encendido espiritualmente. Porque hay gente que dice, bueno, yo estoy esperando, pero si vos estás esperando y no estás ferviente en el espíritu, porque ferviente en el espíritu implica que estás, viste, por dentro, estás como esos cachorros, viste, que saltan al lado tuyo, todo el tiempo, así, viste. Yo tenía un chiquitito que saltaba tanto, no se me cansaba de verlo, ¿no? Pero está en el espíritu. ¿Viste? El espíritu pide oración, el espíritu pide ganas de adorar, ganas de alabar, fervientes en el espíritu. El ferviente del espíritu no está diciendo, no tengo ganas, estoy depre. No, el ferviente del espíritu se levanta todas las mañanas, parece que tomó un acta especial, ¿viste? Una cosa así. No perezosos en cuanto a diligencia, ¿no? Somos diligentes. ¿Sabe qué es una persona diligente? Una persona que no hay que decirle dos veces las cosas. ¿No? Los discípulos no eran diligentes. Había que decirle varias veces la misma cosa. Usted lo ve, Jesús terminó de enseñar, hacía milagros y preguntaban, ¿y por qué? Esos 12 salvaron que yo no era Jesús. Pero el que es realmente diligente, no hay que decirle dos veces las cosas. Ahí, dale, tengo que ser diligente, tengo que orar, tengo que buscar de Dios, tengo que congregarme, tengo que hacer. Pero para mí, no estamos hablando de servir a la iglesia, no, para uno. Yo siempre digo que empiece por usted. No, hay gente que dice, ay, apóstol, ¿sabe? Yo no puedo ir a las reuniones. Está bien, no hay problema, pero en su casa, ore, lea la Biblia, busque de Dios. Ya que no va a hacer nada por la iglesia, porque usted no puede, hágalo por usted. No, si no voy a la iglesia, no es lo mismo. Es lo mismo, mi amor, te digo la verdad, lo mismo. Te digo más, a la iglesia no venimos a buscar, a la iglesia venimos a traer. ¿Y qué venimos a traer? La comunión que ya empecé en casa, la adoración que ya empecé en casa, ¿viste? La gratitud que ya empecé en casa. Porque si yo en casa no le doy nada al Señor y lo vengo a buscar acá, por eso dice, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. ¿Entiende? Porque por un lado está el hecho de poder nosotros mantenernos firmes en el sentido de ser humildes, ¿no? Pero hay algunas situaciones de nuestra vida que van a requerir de cierta violencia espiritual. Entonces, y no pensar si eso, viste, me va a traer algo o no me va a traer nada. No, lo hago porque a Dios le agrada. Oramos a Dios porque a Dios le agrada. No es por el simple hecho de que me hace bien a mí o le hace bien a usted. Lo hacemos porque a Dios le agrada. Tenemos una vida agradable a Dios porque a Dios le agrada. No porque le agrade a la gente. Porque si usted va a querer hacer todo lo que agrada a la gente, nunca va a poder lograrlo. Pero si usted quiere hacerlo, o sea, para hacer a Dios, seguramente Dios le va a agradar todo lo que usted hace. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tercero, la humildad.
usar nuestros talentos y habilidades en la forma que Dios quiera. A ver, dice así Romanos capítulo 12. Digo pues, por la gracia, versículo 3, creo que me es dada a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tener una mentalidad humilde es pensar con prudencia de sí mismo. Claro. O sea, no jactarnos nuestras habilidades y capacidades. Y recordar que toda competencia viene de parte de Dios a nuestra vida. Somos competentes, ¿no? Porque Dios nos hizo competentes. Usted lo lee la Biblia y va a ver el 2 de Corintios que dice así, que nosotros, nuestra competencia proviene de Dios, no proviene de nosotros. ¿No? Dios nos hace competentes. Que no tiene que ver con competir, tiene que ver con competitividad. Que somos personas competentes en el reino de los cielos, o sea que somos útiles, que todos tenemos, mejor dicho, a ver, para que ustedes entiendan, todos tenemos algo para dar. Todos en el reino de Dios tenemos algo, un talento, tenemos una habilidad, tenemos un don que Dios puso en nosotros, es innato, está. Que Dios ahora, ¿no es cierto? Dios está esperando que lo usemos para su reino, nada más. ¿Por qué? Porque Él lo puso. Porque Él me reclama, escuche, Él me reclama de lo que ya me dio. Y yo que necesito producir con lo que Él me dio. Porque es verdad, es una ley de productividad. Si a mí Dios me dio talentos y dones, ¿no es cierto? Y yo en el mundo los utilicé para mi trabajo, mi vida, mi familia, para tener dinero en el bolsillo. Ahora cuando vengo al Señor, lo que está esperando Dios, que lo que me dio como talento, como don, lo que sea, yo también lo utilice para el reino. ¿Por qué? Porque Él me lo dio. ¿Quién se lo dio a usted? Y si se lo dio Dios, ¿no? Claro. Entonces, eso no quiere decir que yo tenga que ignorarlo en el camino de Dios. Al contrario, lo que Dios está esperando es que yo lo utilice. Y a ver, quizás no sea lo más notorio de tu vida, quizás no es lo que tú haces generalmente todos los días, pero sí es algo que quizás está en ti, que quizás estás esperando descubrir. Quizás justamente es lo que Dios está esperando, que tú descubras aquello que ya te dio para utilizarlo para su reino. ¿Entiendes? Y esa es la verdad. Pero a veces tenemos que entender que Dios nos está llamando muchas veces a que podamos servirle a Él. Y uno dice, ¿en qué? ¿Y cómo? Yo no sé, no tengo nada, yo no sé cantar, yo no sé tampoco. Pero canto. Le destruyo las canciones a ellos, usted no sabe. No le destruyo, las dinamito las canciones. Pero no tengo problema. Sé que lo tengo que hacerlo, pero a veces yo no sé cantar, no sé tocar instrumentos. Hay otras cosas que usted puede hacer. Hay otras cosas que Dios le ha dado. ¿Entiende? Hay otras cosas. Porque nosotros pensamos solamente que estamos superditados a dos o tres cosas nada más en la obra de Dios. ¿Viste? Estamos superditados a tocar, a cantar, a predicar, o a hacer el audio, o no sé. Pero hay un montón de cosas que podemos hacer. Amén. Porque si usted tiene un don de facilidad de hablar con la gente, usted puede visitar un hospital, puede evangelizar, puede un montón de cosas. El problema, ¿sabe dónde está? Que nosotros estamos esperando siempre que venga la carta de arriba y nos diga el Señor, tú estarás puesto en este lugar. Y no es así. Y no es así. ¿Entiende? No es así. No es así. Porque David no era general, pero sin embargo se hizo general. ¿Entienden? Abraham no era general, pero sin embargo, cuando tuvo que formar un ejército, le apareció el general de adentro.
juntó 318 hombres. Y me imagino las armas, no tenían armas. ¿Sabe con qué le fueron a dar a la gente de Sodoma y Gomorra? Con asadones y con hierros para la tierra, nada más. Y no era general, pero se hizo general. Algo le decía a él que podía hacerlo. Por eso nosotros tenemos que ser humildes en aceptar que Dios puso cosas en nosotros que nos está reclamando. Que Dios pone cosas en nosotros, ¿no? Para que de alguna manera podamos servir a los demás. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Claro. Y cuando empieces a hacer aquello que Dios te dijo, no lo vas a dejar nunca más. No lo vas a dejar nunca más. No lo vas a dejar nunca más. Si usted me pregunta a mí, yo tenía un trabajo secular muy cómodo. Yo tenía una oficina muy cómoda y con dos compañeros míos que éramos amigos. No hacíamos trámite, no hacíamos nada. Había gente que lo hacía por nosotros. Nosotros solamente mirábamos lo que era una obra que se hacía para esa empresa y firmábamos el principio y el final de la obra, nada más. Y chao. Esa es toda mi tarea. Está bien que yo para llegar ahí tuve que escalar varios puestos, ¿no? Porque empecé como un cadete, pero me podía haber quedado ahí. Cuando yo llegué ahí dije, gracias, Señor. Me duró un año la gratitud. Al año siguiente el Señor me llamó a su obra. Y descubrí que lo que yo quería era esto, que Dios me mandó a hacer. Y nunca más lo dejé. Tampoco nunca más extrañé la oficina. Bueno, un poquito. Nunca más extrañé a mis compañeros, o por lo menos esas cosas. Pues yo sabía que lo que Dios me había dado era esto. Lo que yo tenía que hacer. Descubrí para qué fui hecho. Descubrí para qué Dios me hizo. Y eso es lo más importante. Y humildemente acepté. Acepté lo que Dios me dijo. ¿No? Claro. Por eso, humildad es justamente usar nuestros talentos y nuestras habilidades bajo la dirección y la guía de Dios. Y esto es darle justamente la gloria a Dios por todo lo que hemos logrado, ¿no? A través de nuestra vida y lo que hizo nuestra vida también. Por eso dice la palabra de Dios en 1 de Pedro capítulo 4, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministra conforme al poder de Dios, que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? O sea que cualquiera que tenga un don o un talento necesita ministrarlo a favor de los demás. Ahí no lo veía. Faltaba uno. Así que dice la palabra, como buenos administradores, tengo que ser buen administrador, y ser un buen administrador implica que con humildad yo pueda darle a otro de lo que Dios me ha dado. ¿Ah? Por eso dice, mire que lindo, ¿no? Si alguno habla, ¿no?, hable conforme a las palabras de Dios. Veo que hay gente que le gusta hablar mucho. Bueno, ahí está. Eso para la gente que le gusta hablar mucho, ¿viste? Bueno, hable palabras de Dios. Cuarto y último, la humildad es la clave para el progreso. A ver lo que dice la palabra en el libro de Santiago capítulo 4, verso 4. Pero Él da mayor gracia.
Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios justamente trabaja, como decíamos antes, de acuerdo a leyes espirituales. Y una de esas leyes espirituales de Dios es que si nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios y sometemos nuestra propia voluntad y honor en